Era tan tarde que la radio se había quedado sin señal entre estaciones y me ardían los ojos de tanto café y tantas horas de pie. La Ruta 219 de noche es de esas carreteras que te hacen sentir como si fueras el último ser humano con vida. Solo el tenue brillo de tus faros atravesando la oscuridad, los árboles apiñándose tan cerca que parecen inclinarse hacia ti. Estaba a mitad de camino del largo tramo al sur de Caldwell, la parte sin desvíos ni señal de celular, cuando los vi por primera vez. 2 puntos brillantes en mi retrovisor, lo suficientemente lejos como para mantener su forma, pero lo suficientemente cerca como para saber que me seguían. Al principio no le di mucha importancia. La gente conduce tarde, pasan camioneros. Pero después de unos minutos noté algo extraño. Por mucho que soltara el acelerador, las luces se mantenían exactamente a la misma distancia. Aceleré un poco. Me seguían perfectamente. Las líneas amarillas se difuminaban bajo mis neumáticos y el zumbido del motor enmascaraba el silencio en mis oídos. Decidí detenerme y dejarlos pasar. Hay un tramo de grava a unos 3 kilómetros, justo antes de la curva del arroyo. Reduje la velocidad, encendí la luz intermitente y me detuve. Mis luces traseras brillaron rojas entre los árboles. Esperé. 10 segundos, 20, 1 minuto entero. El camino detrás de mí estaba vacío, sin faros, sin ruido de motor. Solo el rumor lejano del arroyo y mi propia respiración. Me dije que no era nada. Probablemente me había desviado por algún lado, pero no hay ningún desvío en ese tramo. Solo bosque, una pendiente pronunciada a un lado, una oscuridad ascendente al otro. Lo olvidé y seguí conduciendo. Fue entonces cuando pasé por delante de la vieja gasolinera. Llevaba años cerrada, con el techo hundido y los surtidores oxidados, pero siempre la miro al pasar. Supongo que es una costumbre. Esta vez, sin embargo, algo me llamó la atención en el retrovisor. Un repentino destello de luz, tan brillante que tiñó de blanco el interior de mi cabina. Giré la cabeza de golpe hacia el retrovisor y allí estaban de nuevo. Los mismos 2 faros, increíblemente cerca, pero no los había oído acercarse. La luz inundaba la cabina como si intentara cubrir cada sombra, cada rincón. Apreté el volante con fuerza. Parpadeé y el camino que tenía delante se convirtió en una curva. En cuanto empecé a girar, las luces desaparecieron de nuevo, como si alguien las hubiera apagado. Sin atenuación, sin atenuación. Simplemente desaparecieron. Para cuando llegué a la entrada esa noche, me había convencido de que estaba demasiado cansado. Quizá incluso me quedé dormido un segundo. Pero una semana después, sentado a la mesa de la cocina de mi tío, lo mencioné, medio en broma, medio con ganas de oírle decir que me lo había imaginado. Su rostro no cambió mucho, pero su mirada se volvió inexpresiva, como cuando uno piensa en algo que no quiere recordar. «No conduzcas por ese tramo de noche», dijo en voz baja, «a menos que sea imprescindible». Me reí, pero no sonrió. Tras una larga pausa, me habló de su amigo Mark, visto por última vez en 1983, saliendo de un turno en la fábrica y volviendo a casa por el mismo camino que yo. Un vecino juró haber visto faros de coche siguiéndolo todo el camino. Mark nunca llegó a la entrada de su casa. Encontraron su camioneta 3 días después, con el motor en marcha, la puerta cerrada y estacionada cuidadosamente en el arcén, justo después de la gasolinera. Historia 2. La mujer en el desvío de grava. He conducido por esa carretera secundaria tantas noches que podría dibujar sus curvas y cuestas con los ojos cerrados. La curva en S inclinada después de la vieja cantera, la recta que siempre acumula niebla. El desvío de grava encajado entre 2 colinas bajas donde los árboles se retiran lo suficiente para dejar un espacio abierto. De día no parece nada, solo un lugar donde aparcan los cazadores o un lugar para consultar un mapa. Sin embargo, después de medianoche se siente como una boca que el bosque mantiene entreabierta, como si las colinas respiraran a través de ella.
Venía de un turno de noche, de esos que te hacen sentir los huesos vacíos y tus pensamientos se suavizan por los bordes, y el reloj del tablero marcaba las 12:03 en un verde fijo que había mirado demasiadas veces. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar un aire húmedo que olía a hojas y a agua de arroyo que subía ladera arriba, y los limpiaparabrisas marcaban un metrónomo paciente contra un cielo sin estrellas. No estaba pensando en nada en absoluto, no realmente, solo dejando que el auto dibujara su túnel de luz a través de la oscuridad, cuando el desvío apareció ante mi vista en el borde de mis luces y vi una figura parada allí, inmóvil, en el borde de la grava. Estaba justo donde las piedras apiñadas daban paso a la maleza, con los brazos a los costados, una postura tan quieta que me tensaba la nuca. El vestido, un camisón, en realidad, le llegaba a los tobillos y captaba lo poco que dejaban mis luces bajas. Su pelo, suelto, parecía levantarse un poco con una brisa que no sentía en la cara. Levanté el pie del acelerador y el coche bajó de 8, 7 y 8, mientras mis faros subían de sus pies a sus hombros, donde debería haber estado un rostro. La luz no funcionó bien al llegar a ese punto, más bien se dispersó, como si intentara leer a través de un cristal esmerilado. Un reflejo me hizo inclinarme sobre el volante, ladeando la cabeza como si hubiera un truco para encontrar un ojo, el puente de una nariz, la oscuridad de una boca. Solo había una leve irregularidad que no podía identificar. Bajé la ventanilla un par de centímetros y pregunté: «Señora, ¿está bien?». Y el sonido de mi voz se escuchó demasiado fuerte para la noche, y luego se sumió en un silencio que no había existido un segundo antes. Ni grillos, ni viento en las ramas, ni siquiera el leve tic-tac metronómico de las luces de emergencia que había encendido por costumbre. No era que los demás sonidos fueran silenciosos. Era que estaban ausentes de una forma que se siente más en la piel que en el oído. No se movió. No eran los pequeños movimientos que esperas de alguien que espera. Ningún cambio de peso, ningún levantamiento de hombros, ningún giro de cabeza mientras los ojos se adaptan a la luz. El aire dentro del coche cambia como cuando abres la puerta de un sótano y te invade una habitación más fría. Mi mano encontró el pomo de la puerta y se congeló. No sé cómo describir la sensación, salvo decir que llegó completa, como una frase que alguien más dijo directamente en mi interior. Si sales, no volverás a entrar. Su simpleza decidió las cosas por mí. Pisé con cuidado. Dejé que los neumáticos hablaran suavemente en la grava mientras el desvío se deslizaba por la ventanilla del copiloto, y mantuve la vista al frente porque lo sentí como una cortesía, o tal vez una regla. Recorrí 50 metros antes de que la necesidad de confirmar me llevara al retrovisor. En el rectángulo de cristal la vi todavía de pie en el borde donde las luces se acortaban, y esta vez su cabeza estaba girada lo suficiente como para que no hubiera duda. Me estaba viendo marchar. En casa hice lo que hace la gente cuando quiere que algo sea nada. Me conté historias de cansancio y niebla, de luz dispersa en la humedad. Bebí agua, y con las manos apoyadas en la encimera, le conté a la ventana oscura sobre el fregadero que había visto a una persona que no quería ser vista y punto final. A la mañana siguiente se lo conté a mi vecino mientras tomábamos un café, porque decir algo en voz alta puede quitarle los dientes, y me escuchó con esa quietud que tienen las personas mayores cuando sienten el peso de sus propios recuerdos. «¿Sabes del accidente de allí?», dijo sin preguntar, y cuando le dije que no, se frotó el pulgar en el borde de la taza y dijo: 78. El coche perdió el control en la curva, se metió en ese desvío. La mujer salió despedida. La encontraron al amanecer, de cara a la carretera, con los ojos abiertos. No añadió ninguna moraleja. No me miró para ver si estaba asustada. Él simplemente bebió su café y dejó que la información se asentara entre nosotros como polvo. La luz del día tiene una forma de encoger una historia hasta que puede caber en tu bolsillo.
Unas tardes después conduje ese tramo a propósito, con las ventanillas bajadas, con el sol tan fuerte que plateaba las telarañas tendidas entre la maleza de la zanja. Reduje la velocidad al acercarme al desvío, sentí un tirón en el pecho y miré. Vacío. Una lata de cerveza arrugada cerca de la señal, un par de surcos donde un camión había entrado y salido, el borde tenue y festoneado donde la lluvia forma un encaje en el borde de la grava. Me reí entre dientes de mí mismo, de mi vecino, y del viejo arte de convertir lo ordinario en algo inquietante. Y luego puse el pie en el acelerador y seguí conduciendo. Esa noche me dije a mí mismo que la historia había perdido su forma, y durante unos días lo hizo. La mente deja ir algo si tú lo permites. Entonces el tiempo cambió. La noche en que volví allí, el aire tenía un sabor tenue y metálico, como el primer aliento antes de la lluvia, y la niebla no era un manto, sino pequeños ríos que se acumulaban en las hondonadas y se deslizaban por la carretera. Mis luces formaban islas brillantes suspendidas en el gris. No pensé en el desvío hasta que sentí que se me erizaba el vello de los antebrazos. Es vergonzoso admitir cuánto se puede saber de esa manera, con el cuerpo notando antes que los ojos. Reduje la velocidad del coche a la que la niebla me permitía y el desvío se abrió a mi derecha como un escenario. No la vi, no vi a nadie. Lo que oí fue el sonido de pasos en la grava, lentos, deliberados, con el peso y la cadencia adecuados para una persona que camina, pero moviéndose en un círculo cada vez más estrecho que seguía el ritmo del coche. «¿Hola?», dije, porque eso es lo que se dice, y porque quería que el sonido de mi propia voz no se quebrara, y no hubo respuesta, solo los pasos continuando su ruta mesurada hasta que se detuvieron justo frente a la puerta del conductor. Hay tipos de silencio que son vacíos y tipos que son llenos. Este presionaba desde afuera, como si existiera un contorno donde una persona debería estar. Miré hacia abajo, no hacia afuera, al suelo donde caían mis faros. Las piedras tenían una única hendidura distintiva, como la grava recuerda una bota cuando la bota ya se ha ido. No esperé a ver más. El auto se movió con un pequeño temblor, los neumáticos mordieron, y dejé ese lugar atrás con la firme e infantil certeza de que moverme importaría más que comprender. Evitar es un hábito que funciona hasta que el mapa te acorrala. Pasó un mes. Tomé la ruta larga 2 veces. Una vez me senté en un restaurante a esperar a que oscureciera. El trabajo se retrasó un martes. Un amigo necesitó que lo llevara el viernes siguiente, y la vida se arregló de tal manera que no le ponía excusas a nadie y seguía conduciendo por la misma franja de noche. Antes del desvío, a unos 800 metros, quizá menos, mi teléfono, que había estado reproduciendo a un locutor de radio discutiendo con un hombre que no sabía que estaba equivocado, hipó y se apagó. La pantalla se apagó y me mostró mi cara como un óvalo borroso. Pulsé el botón de encendido, lo mantuve pulsado y nada. El pequeño miedo que sientes cuando una máquina te rechaza se anidó rápidamente en mi pecho. Entonces el desvío estaba allí de nuevo. El claro entre los árboles con la forma exacta que recordaba, y ella estaba allí, no como un regreso de la primera noche, sino como si hubiera estado allí durante las semanas intermedias, y yo solo ahora hubiera llegado al hilo donde podía verla de nuevo. El mismo vestido blanco, la misma quietud, el cabello dibujando un leve arco como si se hubiera levantado y aliviado. Esta vez me miraba de frente, sin un giro gradual al pasar, sin poner a prueba el límite entre mirar y ser mirado. Simplemente allí, esperando la luz equivocada donde deberían estar sus rasgos. No aminoré el paso, no hablé. La pasé como quien pasa por cementerios de los que sabe demasiado, con la mirada fija al frente y las manos firmes en el volante. Al entrar en el camino de entrada, el teléfono se encendió solo, con la batería al 82%, como si hubiera dormido una siesta y se hubiera despertado con energía.
Hay gente que, después de algo así, te diría que buscó respuestas en sacerdotes o foros, que revisó los archivos del condado y encontró un círculo perfecto de coincidencias a punto de tejer. Lo cierto es que fui a la biblioteca porque la luz fluorescente y la tos ajena me reconfortan. Hojeé microfilmes, hojeé recortes frágiles y encontré 5 centímetros de texto de mayo de 1979 que no le decían nada a la parte de mí que quería que el mundo fuera una ecuación. Hembra no identificada encontrada cerca de Turnout. Vehículo recuperado a 1 milla al sur. Investigación en curso. No se sospecha de crimen, una frase que siempre me ha sonado a alguien diciendo: no vemos marcas de lobo, así que las ovejas debieron tumbarse por decisión propia. 1 década después, había una pequeña nota. Conductor afirma haber girado para evitar a un peatón. No se localizó a ningún peatón. 20 años después, un párrafo. Informe de actividad sospechosa. Ayudas patrullan la zona. No se encontró nada. No copié nada. No le dije a nadie lo que no estaba aprendiendo, y me fui a casa con la sensación de haber medido una habitación y haber encontrado las paredes a 2 centímetros de mis manos en todas direcciones. Me gustaría decir que me mantuve alejado. Tal como me criaron, no se juega a la cuerda con lo que no quiere que lo entiendas. Pero el camino va por donde va, y mi vida va con él. Y llegó una tarde con un clima suave como el aliento y una luna tumbada como un barco, y conduje con la ventanilla bajada porque el olor del agua en los bajos hace que uno se sienta parte de algo más grande que su casa. Me detuve en el desvío a propósito. No por bravuconería. Para ser honesto, una especie de cortesía discreta, como si hubiera estado parado en un umbral demasiado tiempo y fuera más grosero no llamar. Apagué el motor y el coche hizo un ruido metálico al disiparse el calor del metal. Me quedé afuera con la puerta aún abierta para asegurarme de regresar. La luz del techo pintaba un débil cuadrado amarillo sobre el asiento vacío del pasajero, y dije las cosas ordinarias que se le dicen al aire cuando no se pretende ser tonto. Si necesitas ayuda, puedo llamarte. Si estás herido, puedo llevarte. Si quieres que me vaya, lo haré. El bosque absorbió las palabras y no devolvió nada de la misma manera. Oí pasos como se oye algo a través de las costillas, lentos y regulares, dando vueltas alrededor del auto lo suficientemente amplias como para que mis ojos no pudieran captar lo que se movía. Mantuve la puerta abierta porque el niño dentro del hombre quería una garantía. Los pasos llegaron al borde de la luz del techo y se detuvieron. Y tuve la sensación que se tiene en una escalera alta cuando el suelo se mueve de una manera que no puede moverse. Puse mi mano en la puerta abierta y esperé y le dije a mi corazón que hiciera su trabajo mejor que su miedo. La quietud se disipó no como un peso, sino como una mano que elige descansar en otro lugar. Me senté, cerré la puerta suavemente. Giré la llave y salí con la sensación que tienes cuando un desconocido te espera un ascensor y pasas tan cerca que hueles el jabón en su piel. Cuando algo se acerca tanto a ti sin un pie que lanzar y luego te suelta, empiezas a contar tus días en pedazos más pequeños. Saqué al perro y observé la cerca un poco más de lo que merecía. Doblé la ropa en la mesa y me encontré mirando la ventana trasera sin ninguna razón. Una noche, una tormenta levantó las colinas y las volvió a llover, y desperté de un sueño en el que había estado conduciendo, pero no desde dentro del coche. Yo era las vigas mismas, lanzadas hacia la oscuridad, y los árboles se inclinaban como obligados a mi paso. A la mañana siguiente, la puerta del dormitorio estaba abierta apenas un palmo, y me quedé allí, preguntándome si la había dejado así, y por qué importaba si lo había hecho. La última vez que la vi empezó como cualquier tarde. Salí tarde del trabajo, el aparcamiento vacío, salvo por mi coche, y un mapache que examinaba una bolsa de comida rápida. El cielo conservaba ese violeta mucho después del atardecer, cuando los límites de las cosas se sienten amables y lejanos. Me dije que tomaría la carretera principal. Me dije otras cosas que no hice.
En algún momento, entre la intención y el primer giro, mis manos tomaron la decisión habitual y me encontraba circulando por el carril de 2 carriles con la línea central amarilla combándose donde la escarcha la había forjado. Una neblina baja se arrastraba por la carretera y levanté el pie por simple respeto a lo que no podía ver bien. Cuando llegó el desvío, tenía el mismo tamaño, forma y soledad de siempre. Ella volvió a estar allí, tan fija como un punto de referencia y tan inesperada como un ciervo en una sala de estar. No puedo decirte si fui más valiente o más insensato que antes. Lo que sí puedo decir es que reduje la velocidad, no hasta detenerme, ni siquiera a paso de tortuga, pero lo suficiente como para que la carrocería del coche se moviera como se desplaza el peso de una persona al inclinarse para oír. Bajé la ventanilla porque para entonces ya había aprendido que preguntar es a veces el único regalo que se puede ofrecer. ¿Qué necesitas? Pregunté al lugar donde debería haber estado un rostro, y la voz que respondió no fue tanto un sonido en el aire como la forma que crea un silencio al apoyarse con fuerza en el contorno del lenguaje. No puedo repetirlo. Puedo contarte lo que hice. Avancé con cuidado el coche como si fuera contracorriente, y al acercarme a la figura, el aire quieto se filtró por la cabina y olió ligeramente a piedra mojada y a algo parecido a lavanda envejecida en un cajón. Mis faros se deslizaron del vestido de la misma manera que la primera noche, y en la luna lateral creí ver el brillo que se obtiene cuando la mirada de un ave nocturna capta la luz y devuelve más de lo que se le ofreció. Pasé de largo porque no había instrucciones sobre qué hacer. 50 yardas, 100. Mi espejo retrovisor mostraba el desvío vacío como un campo después de una feria. Los insectos se habían detenido, pero luego se acordaron y volvieron a subir en pequeño grupo. Al llegar al límite del condado, mis manos habían dejado de dolerme. Entré en una gasolinera porque la luz humana es algo que a veces se necesita como el agua, y porque quería mirarme en el cristal de la puerta y encontrarme aún yo mismo. Compré café que no quería, y lo bebí porque la amargura puede anclarte. De camino a casa, un ciervo salió de la cuneta y saltó 1, 2 veces por encima de mis vigas, y frené como se frena cuando se tiene algo que perder. Ojalá pudiera decirte que la historia sabe cómo terminar. Que una noche pasé y ella no estaba allí y nunca más estuvo. O que me detuve y el mundo hizo un espacio y aprendí un nombre y lo escribí y dejé flores que no se marchitaron demasiado rápido. La verdad es más pequeña y más dura. Tomo ese camino de día ahora si puedo. Cuando no puedo, mantengo mi velocidad al ritmo en que una persona podría ponerse de pie contra el viento y no caer. A veces no hay nada que ver, y la noche se comporta como una noche. A veces siento que el aire me envuelve las muñecas, y la cabina del auto tiene un calor que no debería. 2 veces desde la última vez. La grava en el borde del desvío ha llevado una sola huella presionada más profundamente que el resto, como si el lugar mismo hubiera aprendido a dejar una señal en su propia piel. Una vez, con la niebla matutina, pasé con el coche y la maleza estaba cubierta de gotas de agua, salvo por una estrecha franja seca, del ancho de una persona, que iba desde la señal hasta la carretera y cruzaba el arcén, como si alguien se hubiera secado en su antiguo camino y hubiera seguido más allá del límite, donde mi vista no podía seguirlo. No me detuve a probarla con la bota. No puse a prueba la paciencia del mundo conmigo más de lo que ya lo he hecho. Así que esto es lo que sé y lo que no. Sé que el desvío de grava es una boca que las colinas olvidan cerrar. Sé que hubo una mujer en un año a la que puedo señalar y que el condado puso tinta sobre papel y luego lo colocó donde el público pudiera dejar de leerlo. Sé que al menos 2 veces mi coche ha pasado por un espacio que no le pertenecía, y algo en ese espacio lo ha notado. No sé qué deuda cobra la carretera, ni quién la paga, ni con qué frecuencia.
No sé si la quietud es una bondad o una advertencia. No sé por qué la brisa levanta el pelo pero no la hierba, o por qué la luz puede caer sobre un cuerpo y no encontrar un rostro. Lo que sí sé es esto. Cuando la carretera gira y se abre en esa zona entre las colinas, mantengo la vista fija en los siguientes 10 segundos de pavimento y dejo que el coche avance con firmeza. Y no miro a la derecha a menos que ya haya decidido que puedo vivir con lo que veré. Y si una noche ella alguna vez da un paso desde el borde de la grava hacia el carril donde corren mis neumáticos, espero que lo único que recuerde hacer sea lo único decente que me queda. Levantar el pie del acelerador, abrir la mano, decir las palabras que los vivos dicen a los perdidos cuando finalmente se encuentran en el mismo estrecho rayo de luz. Dime cómo llevarte a casa. He conducido por esa carretera secundaria tantas noches que podría dibujar sus curvas y cuestas con los ojos cerrados. La curva en S inclinada después de la vieja cantera, la recta que siempre acumula niebla. El desvío de grava encajado entre dos colinas bajas donde los árboles se retiran lo suficiente para dejar un espacio abierto. De día no parece nada, solo un lugar donde aparcan los cazadores o un lugar para consultar un mapa. Sin embargo, después de medianoche, se siente como una boca que el bosque mantiene entreabierta, como si las colinas respiraran a través de ella. Venía de un turno de noche, de esos que te hacen sentir los huesos vacíos y tus pensamientos se suavizan por los bordes, y el reloj del tablero marcaba las 12:03 en un verde fijo que había mirado demasiadas veces. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar un aire húmedo que olía a hojas y a agua de arroyo que subía ladera arriba. Y los limpiaparabrisas marcaban un metrónomo paciente contra un cielo sin estrellas. No estaba pensando en nada en absoluto, no realmente, solo dejando que el auto dibujara su túnel de luz a través de la oscuridad, cuando el desvío apareció ante mi vista en el borde de mis luces y vi una figura parada allí, inmóvil, en el borde de la grava. Se quedó parada justo donde las piedras apiñadas dieron paso a la maleza, con los brazos a los costados, una postura tan quieta que me tensó la nuca. El vestido, un camisón en realidad, le llegaba recto hasta los tobillos y captaba lo poco que dejaban mis luces bajas. Su pelo colgaba suelto y pareció levantarse un poco con una brisa que no sentía en la cara. Levanté el pie del acelerador y el coche bajó de 8, 7 y 8, mientras mis faros subían de sus pies a sus hombros, donde debería estar su cara. La luz no funcionó bien al llegar a ese punto, más bien se dispersó, como si intentara leer a través de un cristal esmerilado. Un reflejo me hizo inclinarme sobre el volante, ladeando la cabeza como si hubiera un truco para encontrar un ojo, el puente de una nariz, la oscuridad de una boca. Solo había una leve irregularidad que no podía identificar. Bajé la ventanilla un par de centímetros y pregunté, «Señora, ¿está bien?» Y el sonido de mi voz sonó demasiado fuerte para la noche, y luego se sumió en un silencio que no había existido un segundo antes. Ni grillos, ni viento en las ramas, ni siquiera el leve tic-tac metronómico de las luces de emergencia que había encendido por costumbre. No era que los demás sonidos fueran silenciosos, era que estaban ausentes de una forma que se siente más en la piel que en el oído. No se movió. No eran los pequeños movimientos que esperas de alguien que espera. Ningún cambio de peso, ningún levantamiento de hombros, ningún giro de cabeza mientras los ojos se adaptan a la luz. El aire dentro del coche cambia como cuando abres la puerta de un sótano y te invade una habitación más fría. Mi mano encontró el pomo de la puerta y se congeló. No sé cómo describir la sensación, salvo decir que llegó completa, como una frase que alguien más dijo directamente en mi interior. Si sales, no volverás a entrar. Su simpleza decidió las cosas por mí. Pisé con cuidado, dejé que los neumáticos hablaran suavemente en la grava mientras el desvío se deslizaba por la ventanilla del copiloto,
y mantuve la vista al frente porque lo sentí como una cortesía, o tal vez una regla. Recorrí 50 metros antes de que la necesidad de confirmar me llevara al retrovisor. En el rectángulo de cristal la vi todavía de pie en el borde donde las luces se acortaban, y esta vez su cabeza estaba girada lo suficiente como para que no hubiera duda. Me estaba viendo marchar. En casa hice lo que hace la gente cuando quiere que algo sea nada. Me conté historias de cansancio y niebla, de luz dispersa en la humedad. Bebí agua y con las manos apoyadas en la encimera le conté a la ventana oscura sobre el fregadero que había visto a una persona que no quería ser vista y punto final. A la mañana siguiente se lo conté a mi vecino mientras tomábamos un café, porque decir algo en voz alta puede quitarle los dientes, y me escuchó con esa quietud que tienen las personas mayores cuando sienten el peso de sus propios recuerdos. «¿Sabes del accidente de allí?», dijo sin preguntar. Y cuando le dije que no, se frotó el pulgar en el borde de la taza y dijo: 78. El coche perdió el control en la curva, se metió en ese desvío. La mujer salió despedida. La encontraron al amanecer, de cara a la carretera, con los ojos abiertos. No añadió ninguna moraleja. No me miró para ver si estaba asustada. Él simplemente bebió su café y dejó que la información se asentara entre nosotros como polvo. La luz del día tiene una forma de encoger una historia hasta que puede caber en tu bolsillo. Unas tardes después conduje ese tramo a propósito, con las ventanillas bajadas, con el sol tan fuerte que plateaba las telarañas tendidas entre la maleza de la zanja. Reduje la velocidad al acercarme al desvío. Sentí un tirón en el pecho y miré. Vacío. Una lata de cerveza arrugada cerca de la señal. Un par de surcos donde un camión había entrado y salido. El borde tenue y festoneado donde la lluvia forma un encaje en el borde de la grava. Me reí entre dientes de mí mismo, de mi vecino y del viejo arte de convertir lo ordinario en algo inquietante. Y luego puse el pie en el acelerador y seguí conduciendo. Esa noche me dije a mí mismo que la historia había perdido su forma. Y durante unos días lo hizo. La mente deja ir algo si tú lo permites. Entonces el tiempo cambió. La noche en que volví allí, el aire tenía un sabor tenue y metálico, como el primer aliento antes de la lluvia, y la niebla no era un manto, sino pequeños ríos que se acumulaban en las hondonadas y se deslizaban por la carretera. Mis luces formaban islas brillantes suspendidas en el gris. No pensé en el desvío hasta que sentí que se me erizaba el vello de los antebrazos. Es vergonzoso admitir cuánto se puede saber de esa manera, con el cuerpo notando antes que los ojos. Reduje la velocidad del coche a la que la niebla me permitía y el desvío se abrió a mi derecha como un escenario. No la vi, no vi a nadie. Lo que oí fue el sonido de pasos en la grava, lentos, deliberados, con el peso y la cadencia adecuados para una persona que camina, pero moviéndose en un círculo cada vez más estrecho que seguía el ritmo del coche. «¿Hola?», dije, porque eso es lo que se dice, y porque quería que el sonido de mi propia voz no se quebrara, y no hubo respuesta, solo los pasos continuando su ruta mesurada hasta que se detuvieron justo frente a la puerta del conductor. Hay tipos de silencio que son vacíos y tipos que son llenos. Este presionaba desde afuera, como si existiera un contorno donde una persona debería estar. Miré hacia abajo, no hacia afuera, al suelo donde caían mis faros. Las piedras tenían una única hendidura distintiva, como la grava recuerda una bota cuando la bota ya se ha ido. No esperé a ver más. El auto se movió con un pequeño temblor. Los neumáticos mordieron y dejé ese lugar atrás con la firme e infantil certeza de que moverme importaría más que comprender. Evitar es un hábito que funciona hasta que el mapa te acorrala. Pasó un mes. Tomé la ruta larga 2 veces. Una vez me senté en un restaurante a esperar a que oscureciera. El trabajo se retrasó un martes. Un amigo necesitó que lo llevara el viernes siguiente, y la vida se arregló de tal manera que no le ponía excusas a nadie y seguía conduciendo por la misma franja de noche. Antes del desvío,
A unos 800 metros, quizá menos, mi teléfono, que había estado reproduciendo a un locutor de radio discutiendo con un hombre que no sabía que estaba equivocado, hipó y se apagó. La pantalla se apagó y me mostró mi cara como un óvalo borroso. Pulsé el botón de encendido, lo mantuve pulsado y nada. El pequeño miedo que sientes cuando una máquina te rechaza se anidó rápidamente en mi pecho. Entonces el desvío estaba allí de nuevo. El claro entre los árboles con la forma exacta que recordaba, y ella estaba allí, no como un regreso de la primera noche, sino como si hubiera estado allí durante las semanas intermedias, y yo solo ahora hubiera llegado al hilo donde podía verla de nuevo. El mismo vestido blanco, la misma quietud, el cabello dibujando un leve arco como si se hubiera levantado y aliviado. Esta vez me miraba de frente, sin un giro gradual al pasar, sin poner a prueba el límite entre mirar y ser mirado. Simplemente allí, esperando, la luz equivocada donde deberían estar sus rasgos. No aminoré el paso, no hablé. La pasé como quien pasa por cementerios de los que sabe demasiado, con la mirada fija al frente y las manos firmes en el volante. Al entrar en el camino de entrada, el teléfono se encendió solo, con la batería al 82%, como si hubiera dormido una siesta y se hubiera despertado con energía. Hay gente que, después de algo así, te diría que buscó respuestas en sacerdotes o foros, que revisó los archivos del condado y encontró un círculo perfecto de coincidencias a punto de tejer. Lo cierto es que fui a la biblioteca porque la luz fluorescente y la tos ajena me reconfortan. Hojeé microfilmes, hojeé recortes frágiles y encontré 5 centímetros de texto de mayo de 1979 que no le decían nada a la parte de mí que quería que el mundo fuera una ecuación. Hembra no identificada encontrada cerca de Turnout. Vehículo recuperado a 1 milla al sur. Investigación en curso. No se sospecha de crimen. Una frase que siempre me ha sonado a alguien diciendo, no vemos marcas de lobo, así que las ovejas debieron tumbarse por decisión propia. 1 década después había una pequeña nota. Conductor afirma haber girado para evitar a un pitón. No se localizó a ningún pitón. 20 años después, un párrafo. Informe de actividad sospechosa. Ayudas patrullan la zona. No se encontró nada. No copié nada. No le dije a nadie lo que no estaba aprendiendo. Y me fui a casa con la sensación de haber medido una habitación y haber encontrado las paredes a 2 centímetros de mis manos en todas direcciones. Me gustaría decir que me mantuve alejado. Tal como me criaron, no se juega a la cuerda con lo que no quiere que lo entiendas. Pero el camino va por donde va, y mi vida va con él. Y llegó una tarde con un clima suave como el aliento y una luna tumbada como un barco, y conduje con la ventanilla bajada, porque el olor del agua en los bajos hace que uno se sienta parte de algo más grande que su casa. Me detuve en el desvío a propósito. No por bravuconería, para ser honesto, una especie de cortesía discreta, como si hubiera estado parado en un umbral demasiado tiempo y fuera más grosero no llamar. Apagué el motor y el coche hizo un ruido metálico al disiparse el calor del metal. Me quedé afuera con la puerta aún abierta para asegurarme de regresar. La luz del techo pintaba un débil cuadrado amarillo sobre el asiento vacío del pasajero, y dije las cosas ordinarias que se le dicen al aire cuando no se pretende ser tonto. Si necesitas ayuda, puedo llamarte. Si estás herido, puedo llevarte. Si quieres que me vaya, lo haré. El bosque absorbió las palabras y no devolvió nada de la misma manera. Oí pasos como se oye algo a través de las costillas, lentos y regulares, dando vueltas alrededor del auto lo suficientemente amplias como para que mis ojos no pudieran captar lo que se movía. Mantuve la puerta abierta porque el niño dentro del hombre quería una garantía. Los pasos llegaron al borde de la luz del techo y se detuvieron. Y tuve la sensación que se tiene en una escalera alta cuando el suelo se mueve de una manera que no puede moverse. Puse mi mano en la puerta abierta y esperé y le dije a mi corazón que hiciera su trabajo mejor que su miedo.
La quietud se disipó no como un peso, sino como una mano que elige descansar en otro lugar. Me senté, cerré la puerta suavemente, giré la llave y salí con la sensación que tienes cuando un desconocido te espera un ascensor y pasas tan cerca que hueles el jabón en su piel. Cuando algo se acerca tanto a ti sin un pie que lanzar y luego te suelta, empiezas a contar tus días en pedazos más pequeños. Saqué al perro y observé la cerca un poco más de lo que merecía. Doblé la ropa en la mesa y me encontré mirando la ventana trasera sin ninguna razón. Una noche, una tormenta levantó las colinas y las volvió a llover, y desperté de un sueño en el que había estado conduciendo, pero no desde dentro del coche. Yo era las vigas mismas, lanzadas hacia la oscuridad, y los árboles se inclinaban como obligados a mi paso. A la mañana siguiente, la puerta del dormitorio estaba abierta apenas un palmo, y me quedé allí, preguntándome si la había dejado así, y por qué importaba si lo había hecho. La última vez que la vi empezó como cualquier tarde. Salí tarde del trabajo, el aparcamiento vacío, salvo por mi coche, y un mapache que examinaba una bolsa de comida rápida. El cielo conservaba ese violeta mucho después del atardecer, cuando los límites de las cosas se sienten amables y lejanos. Me dije que tomaría la carretera principal. Me dije otras cosas que no hice. En algún momento, entre la intención y el primer giro, mis manos tomaron la decisión habitual y me encontraba circulando por el carril de 2 carriles con la línea central amarilla combándose donde la escarcha la había forjado. Una neblina baja se arrastraba por la carretera y levanté el pie por simple respeto a lo que no podía ver bien. Cuando llegó el desvío, tenía el mismo tamaño, forma y soledad de siempre. Ella volvió a estar allí, tan fija como un punto de referencia y tan inesperada como un ciervo en una sala de estar. No puedo decirte si fui más valiente o más insensato que antes. Lo que sí puedo decir es que reduje la velocidad, no hasta detenerme, ni siquiera a paso de tortuga, pero lo suficiente como para que la carrocería del coche se moviera como se desplaza el peso de una persona al inclinarse para oír. Bajé la ventanilla porque para entonces ya había aprendido que preguntar es a veces el único regalo que se puede ofrecer. ¿Qué necesitas?, pregunté al lugar donde debería haber estado un rostro, y la voz que respondió no fue tanto un sonido en el aire como la forma que crea un silencio al apoyarse con fuerza en el contorno del lenguaje. No puedo repetirlo. Puedo contarte lo que hice. Avancé con cuidado el coche como si fuera contracorriente, y al acercarme a la figura, el aire quieto se filtró por la cabina y olió ligeramente a piedra mojada y a algo parecido a lavanda envejecida en un cajón. Mis faros se deslizaron del vestido de la misma manera que la primera noche, y en la luna lateral creí ver el brillo que se obtiene cuando la mirada de un ave nocturna capta la luz y devuelve más de lo que se le ofreció. Pasé de largo porque no había instrucciones sobre qué hacer. 50 yardas, 100. Mi espejo retrovisor mostraba el desvío vacío como un campo después de una feria. Los insectos se habían detenido, pero luego se acordaron y volvieron a subir en un pequeño grupo. Al llegar al límite del condado, mis manos habían dejado de dolerme. Entré en una gasolinera porque la luz humana es algo que a veces se necesita como el agua, y porque quería mirarme en el cristal de la puerta y encontrarme aún yo mismo. Compré un café que no quería, y lo bebí porque la amargura puede anclarte. De camino a casa, un ciervo salió de la cuneta y saltó 1, 2 veces por encima de mis vigas, y frené como se frena cuando se tiene algo que perder. Ojalá pudiera decirte que la historia sabe cómo terminar, que una noche pasé y ella no estaba allí y nunca más estuvo, o que me detuve y el mundo hizo un espacio y aprendí un nombre y lo escribí y dejé flores que no se marchitaron demasiado rápido. La verdad es más pequeña y más dura. Tomo ese camino de día ahora si puedo. Cuando no puedo, mantengo mi velocidad al ritmo en que una persona podría ponerse de pie contra el viento y no caer. A veces no hay nada que ver,
y la noche se comporta como una noche. A veces siento que el aire me envuelve las muñecas y la cabina del auto tiene un calor que no debería. 2 veces desde la última vez, la grava en el borde del desvío ha llevado una sola huella presionada más profundamente que el resto, como si el lugar mismo hubiera aprendido a dejar una señal en su propia piel. Una vez, con la niebla matutina, pasé con el coche y la maleza estaba cubierta de gotas de agua, salvo por una estrecha franja seca del ancho de una persona que iba desde la señal hasta la carretera y cruzaba el arcén, como si alguien se hubiera secado en su antiguo camino y hubiera seguido más allá del límite, donde mi vista no podía seguirlo. No me detuve a probarla con la bota. No puse a prueba la paciencia del mundo conmigo más de lo que ya lo he hecho. Así que esto es lo que sé y lo que no. Sé que el desvío de grava es una boca que las colinas olvidan cerrar. Sé que hubo una mujer en un año a la que puedo señalar, y que el condado puso tinta sobre papel y luego lo colocó donde el público pudiera dejar de leerlo. Sé que al menos 2 veces mi coche ha pasado por un espacio que no le pertenecía y algo en ese espacio lo ha notado. No sé qué deuda cobra la carretera, ni quién la paga, ni con qué frecuencia. No sé si la quietud es una bondad o una advertencia. No sé por qué la brisa levanta el pelo pero no la hierba, o por qué la luz puede caer sobre un cuerpo y no encontrar un rostro. Lo que sí sé es esto. Cuando la carretera gira y se abre en esa zona entre las colinas, mantengo la vista fija en los siguientes 10 segundos de pavimento y dejo que el coche avance con firmeza y no miro a la derecha a menos que ya haya decidido que puedo vivir con lo que veré. Y si una noche ella alguna vez da un paso desde el borde de la grava hacia el carril donde corren mis neumáticos, espero que lo único que recuerde hacer sea lo único decente que me queda. Levantar el pie del acelerador, abrir la mano, decir las palabras que los vivos dicen a los perdidos cuando finalmente se encuentran en el mismo estrecho rayo de luz. Dime cómo llevarte a casa. Historia 3. El camión sin conductor. La niebla ya se acumulaba densamente en las crestas cuando crucé el tramo que los lugareños llaman Cold Spring Gap. Lo había conducido cientos de veces, pero de noche, en otoño, se siente como otro país completamente diferente, de esos donde la carretera desaparece 3 metros más adelante y la oscuridad a tus espaldas se traga todo lo que acabas de pasar. Mis limpiaparabrisas chirriaban sobre el cristal, haciendo poco más que difuminar la niebla. Tenía la ventanilla entreabierta lo justo para oír mis neumáticos sobre el asfalto, ese leve silbido de la goma sobre el pavimento mojado. Doblé una curva, aflojando el acelerador porque el desnivel a la derecha es tan pronunciado que te lleva al arroyo si te lo pierdes. Y fue entonces cuando vi los faros. Eran tenues, amarillentos por el tiempo, y bajos, como los de una camioneta agrícola vieja. Estaban en el arcén, apenas moviéndose, como alguien que se arrastra buscando un camino perdido. La niebla formaba halos a su alrededor, y por un momento pensé en abrirme para dejarle espacio al conductor. Cuando por fin llegué a su lado, miré hacia un lado por reflejo, y fue entonces cuando se me hizo un nudo en el estómago. La cabina estaba vacía, ni una silueta al volante, ni una mano en el cristal, nada. Apenas vislumbré el asiento de vinilo agrietado antes de que la niebla lo envolviera de nuevo. Me dije que había visto mal. Quizás el conductor se había inclinado para buscar algo, pero entonces miré por el retrovisor. La camioneta se había salido del arcén y ahora estaba justo en mi carril, con las luces acercándose rápidamente. Apreté el acelerador mientras mi viejo sedán relinchaba en protesta. Cada vez que creía que me adelantaba, las luces se hacían más brillantes hasta que inundaron el interior del coche. Se me erizó el vello de los brazos y me repetía que debía de haber un desvío que me había pasado. No había. En ese tramo de la 219 no había a dónde ir. Solo un muro de piedra a un lado, la bajada al arroyo al otro.
Tomé la siguiente curva demasiado rápido, con los neumáticos chirriando, y me preparé para que el resplandor me rodeara. Pero cuando volví a mirar, la carretera estaba vacía. Ningún camión, sin luces. Solo el sonido de mi propia respiración y el húmedo golpeteo de los limpiaparabrisas. No bajé la velocidad hasta llegar a la gasolinera del pueblo, e incluso entonces aparqué bajo la luz más brillante que tenían. Me temblaban las manos al volante. No dejaba de pensar en cómo se veían esas luces en la niebla, no furiosas, ni apresurándome como un impulsivo en una carrera nocturna, sino firmes, deliberadas. Como si quienquiera que estuviera detrás supiera exactamente a dónde iba y ya hubiera decidido seguirme. Una semana después se lo comenté a un antiguo compañero de trabajo durante el almuerzo. Se quedó callado y luego me contó sobre un accidente del 91. Un granjero en una vieja camioneta Chevy se perdió un giro al bajar del desfiladero y se fue directo al arroyo. Sacaron la camioneta, pero nunca recuperaron el cuerpo del conductor. La gente todavía dice que ve sus luces en noches de niebla, mirándolas de cerca durante todo el camino, hasta que se acaba el camino o se acaban ellas. Historia 4. Marcador de milla 47. La gente del pueblo no suele bromear sobre el tramo entre el kilómetro 46 y el 48. Si preguntas en la gasolinera, te encogerán de hombros. O quizás te dirán, no te preocupes si se sienten educados. Pero de vez en cuando, normalmente después de una copa o dos, alguien te contará sobre un camión que se estrelló allí en los 60, o sobre una mujer que desapareció de su coche averiado en los 80, o sobre el policía estatal que juró que se detuvo a ayudar a un conductor varado y encontró el coche vacío, aún caliente. Las historias no coinciden, pero todas terminan igual. Nadie se queda entre esos puntos al anochecer. Lo había oído todo y me había reído, pero aún me maldecía a mí mismo esa noche cuando mi motor se apagó justo después de la marca 47. Fue uno de esos tirones repentinos, sin previo aviso, sin un desvanecimiento lento. Solo el tirón constante del motor, que se convirtió en una tos y luego en silencio. Mis faros delanteros formaban un cono pálido en la oscuridad, iluminando el verde reflectante de la señal que me habían dicho que nunca rebasara demasiado despacio. Salí rápido, abriendo el capó como si fuera a servir de algo, aunque no soy mecánico. El aire era tan frío que me picaba en los oídos. Mantuve la vista fija en la arboleda. Pinos frondosos se inclinaban como si quisieran oír. La grava bajo mis botas crujía fuerte. Demasiado fuerte, cada sonido ahogado por un silencio en el que no confiaba. Fue entonces cuando lo oí. Pasos lentos y pausados en la grava. No venían directamente hacia mí, sino que rodeaban el coche. Me quedé paralizado, con una mano agarrada al borde del capó. Mi mente repasaba las opciones. ¿Otro conductor? ¿Un cazador? ¿Alguien de una de esas caravanas que había visto hacía kilómetros? ¿Hola? Mi voz salió más baja de lo que quería. Los pasos no se detuvieron. Simplemente mantuvieron su arco lento y cuidadoso, como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar sin salirse de la luz. Se me erizaron los pelos de la nuca. Se detuvieron justo en la puerta del conductor. Podía sentir la presencia allí, no solo la forma en mi cabeza, sino su peso. Me obligué a inclinarme, lo justo para ver. No había nada. Nada más que una hendidura en la grava, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. La miré hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces los pasos comenzaron de nuevo, alejándose en la oscuridad, cada uno más silencioso que el anterior, hasta que solo se oyó el sonido de mi propia respiración y el leve tic-tac del metal enfriándose bajo el capó. No recuerdo haber vuelto al coche, solo cómo me temblaban las manos al volante. Cuando el motor arrancó al primer intento, no lo dudé. Conduje hasta que los kilómetros se convirtieron en un recuerdo en mi retrovisor y los árboles se apartaron de la carretera. He pasado por ese tramo varias veces desde entonces, siempre de día.
Y cada vez, al mirar hacia el arcén de grava, juro que veo tenues depresiones, apenas separadas como si fueran pasos que se dirigen a ninguna parte. Historia 5. El banjo de la carretera. Eran más de las 2 de la mañana y me encontraba en lo profundo de la carretera de la cresta, de esas donde los faros delanteros solo muestran 6 metros de asfalto agrietado antes de que la oscuridad lo absorba de nuevo. El aire se sentía húmedo, como si hubiera llovido antes, aunque mis limpiaparabrisas estaban secos. Tenía la ventanilla del conductor entreabierta, lo suficiente como para dejar entrar el olor a hojas húmedas y el zumbido sordo de los grillos. Había estado conduciendo a ese ritmo que se consigue en carreteras solitarias, sin pensar, solo el suave balanceo del volante, con la mirada fija en los tenues reflectores clavados en los troncos de los árboles. Fue entonces cuando lo oí, el leve punteo de una cuerda de banjo. Solo una nota, suspendida en el aire demasiado tiempo antes de que le siguiera otra, y luego otra, lenta e irregular. Mi primer pensamiento fue que la radio se había vuelto a encender, pero el dial seguía apagado y la luz del tablero apagada. Subí un poco la manivela de la ventanilla, pensando que quizá era el viento golpeando algo extraño en el coche, pero las notas ahora eran más claras, deliberadas. Al girar a la izquierda, mis faros se adelantaron, y fue entonces cuando lo vi. Sentado en una silla plegable de jardín justo al borde de la cuneta, con los brazos desnudos colgando, un banjo sobre su regazo. Tocó otra nota lenta, inclinando la cabeza hacia las cuerdas. No pude verle la cara, la sombra de la visera de su gorra la cubría por completo. Pero recuerdo cómo golpeaba el mástil del instrumento con la mano libre, como si llevara el ritmo de algo que yo no podía oír. Giré el volante a la derecha para dejarle espacio al pasar. Fue entonces cuando el sonido cambió. Las notas me siguieron, ahora más fuertes, aunque por el retrovisor vi que no se había movido del asiento. Mis neumáticos zumbaban sobre el tramo accidentado del camino, pero la música se arrastraba por encima del ruido del motor. Cada punteo sonando más agudo hasta llenar el coche por completo. Apreté el acelerador. El banjo sonaba más rápido. El ritmo seguía siendo irregular, como si me persiguiera pero tropezara. Mis dedos se apretaron al volante y el camino de la cresta se estrechó. Sin barandillas, sin arcén, solo una caída entre árboles negros a un lado. No me atreví a mirar atrás. Para cuando llegué a la curva, tenía el pulso en los oídos. Entré con fuerza en la curva, con los faros destellando contra la pendiente. La música se detuvo. Así, sin más, una nota suspendida y luego nada más que el motor y el leve chirrido de los frenos. Exhalé, todo mi cuerpo se relajó al instante y me atreví a mirarme al espejo. La silla había desaparecido. Ni figura ni instrumento, solo la oscura zanja que se adentraba entre los árboles. El resto del camino a casa fue silencioso, demasiado silencioso. Ni insectos nocturnos, ni viento en las ramas, ni siquiera el leve susurro del propio coche. Se mantuvo así hasta que llegué al límite del condado y el aire cambió, dejando que los sonidos de la noche regresaran de golpe, como si hubieran estado esperando. Me dije a mí mismo que no era más que un trasnochador, quizá borracho, quizá tocando para nadie. Pero a veces, cuando conduzco por esa carretera de montaña y el aire vuelve a sentirse húmedo, me encuentro subiendo la ventanilla y poniendo la radio a volumen bajo, justo lo suficiente para tapar el sonido de una cuerda de banjo, pulsada lentamente, en algún lugar de la oscuridad. Historia 6. El auto que igualaba mi velocidad. Es extraño cómo ciertos tramos de carretera se te meten en los huesos. Entre Black Hollow y el pueblo de al lado hay un tramo de carretera de unos 13 kilómetros donde el aire se siente más pesado, como si respiraras a través de un paño húmedo. No hay farolas, ni casas, ni siquiera el resplandor de una farola lejana que se filtra entre los árboles.
solo el pavimento cortando una fina costura a través de las colinas, tan cercado por pinos y arces que sus ramas se entrelazan y ahogan las estrellas. De día, puedes notar cómo el musgo trepa por las barandillas o cómo el asfalto está surcado de finas grietas. De noche, no notas nada en absoluto, nada excepto lo que está directamente en el camino de tus faros, y a veces ni siquiera eso. Llegué tarde, mucho más tarde de lo planeado. Mi amigo Charlie me había convencido de que lo ayudara a trasladar una cómoda pesada de casa de su tía a unos pueblos de distancia, y una cosa llevó a la otra. Para cuando bajamos con dificultad la estrecha escalera de la casa de campo y la subimos a su camioneta, ya era casi medianoche. Le hice señas para que se fuera en la bifurcación del camino y seguí mi camino, solo ahora. Los primeros kilómetros al salir de Black Hollow transcurrieron en ese silencio que solo se encuentra lejos de la gente. El motor zumbaba bajo, los neumáticos silbaban suavemente sobre el pavimento húmedo, y por debajo de todo aquello se oía el tenue chirrido de los grillos. Tenía la ventanilla entreabierta unos 2 centímetros, lo justo para que entrara el olor a hojas mojadas. La lluvia de antes había dejado el aire fresco y limpio, de esos que llevan el sonido más lejos de lo que uno cree. Acababa de salir de una curva cerrada cuando los vi. Faros delanteros en el carril contrario. No estaban lejos, quizá a 200 metros, pero me llamó la atención su forma de moverse. No parecían acercarse, no como suele hacer el tráfico en sentido contrario. La luz tenía esa lentitud y constancia, como si me marcaran el ritmo. Apreté ligeramente el acelerador. Sus rayos se desplazaron hacia adelante en perfecta sincronía con los míos, sin que ninguno de los dos ganara ni perdiera terreno. Fruncí el ceño sin darme cuenta y retrocedí un poco para ver si pasaban. No lo hicieron. Para cuando corríamos uno al lado del otro, a unos 9 metros de distancia, distinguí la silueta del coche. Algo bajo, un sedán de pintura oscura. Mis propias luces largas iluminaron los paneles laterales, revelando el tenue destello de las gotas de agua en el metal, pero el interior era negro. No estaba oscuro, no estaba ensombrecido por el conductor que se inclinaba para protegerse de la luz. Simplemente negro. Mis faros deberían haber captado algo a través del cristal. El pálido óvalo de un rostro, la silueta de un volante, el dorso de una mano. Pero no había nada. El cristal parecía pintado desde dentro. Apreté el volante con más fuerza. Era demasiado extraño como para ignorarlo. Reduje la velocidad. Sus luces se atenuaron al mismo tiempo que las mías, manteniéndonos a la par como si estuviéramos atados. Probé en sentido contrario, apretando más fuerte. Sus luces se elevaron al unísono. No solo se mantenían a mi altura, sino que seguían cada uno de mis movimientos a la perfección. La carretera aquí tiene un ritmo peculiar. Largas curvas que se inclinan a un lado y luego al otro, el suelo subiendo y bajando bajo los neumáticos. Es una carretera por la que he conducido en todas las estaciones, de día y de noche, y conozco sus curvas de memoria. Eso hizo que fuera aún más inquietante darme cuenta de que no reconocía lo que veía a mi alrededor. La figura negra a mi lado, moviéndose como si perteneciera a un camino aparte que apenas rozaba el mío. Corrimos así durante lo que parecieron kilómetros, aunque no pudieron haber sido más de uno. Los árboles se inclinaban a ambos lados. Sus ramas se cernían sobre nuestras cabezas. Mis faros formaban un túnel en la oscuridad, y los suyos lo reflejaban, perfectamente paralelos. El sonido de mis neumáticos me parecía demasiado fuerte. Ni viento, ni cantos de insectos, ni el zumbido de su motor que acompañara al mío. Solo yo y lo que fuera que estuviera en ese coche negro. Más adelante, la carretera se bifurcaba en una pronunciada curva a la derecha para mi carril, mientras que el carril contrario, el suyo, terminaba abruptamente en la curva, y el asfalto se convertía en un terraplén empinado. Cualquiera en ese carril tendría que girar, sin opción.
Mantuve mis ojos fijos en ellos, esperando el movimiento revelador de su turno. No se giraron. La línea donde terminaba su pavimento se deslizó bajo mis neumáticos y miré a un lado justo a tiempo para ver su coche seguir adelante, suave y firme, directo a la oscuridad más allá del arcén. No hubo ningún viraje, ni luces de freno, ni señal de impacto. En un instante, sus faros estaban allí, y al siguiente, la oscuridad los había engullido por completo. La curva me alejó, y por un segundo pensé en detenerme. Una parte de mí quería volver, asomarme al borde y buscar restos, tener algo tangible que explicara lo que había visto. Pero hay otro tipo de conocimiento que se asienta más profundamente que la lógica, el que te aprieta el pecho y te dice: no, no lo hice. En cambio, seguí conduciendo, más despacio ahora, mirando los retrovisores cada pocos segundos. En la curva, el mundo parecía aún más silencioso. La ausencia de ese otro par de faros era un peso propio. Pensé que sentiría alivio, pero en cambio sentí una punzada de que solo me habían disculpado por ahora. 1,5 kilómetros después, los árboles se apartaron lo justo para que un fino rayo de luna iluminara el camino. Vi la niebla ascender desde la cuneta, enroscándose como humo. Todo el tramo se sentía vacío, como si lo que fuera que vivía allí se hubiera perdido de vista. No me di cuenta de lo tenso que había estado hasta que el primer resplandor amarillo de una farola apareció a lo lejos. Me detuve en el aparcamiento de grava de una vieja tienda de piensos, justo después del límite del condado, y dejé el coche al ralentí. El motor rugía al enfriarse, y me quedé allí sentado, con las manos aún en el volante, mirando hacia el camino del que acababa de venir. La luz de la farola no parecía alcanzar la suficiente. Más allá, la oscuridad se sentía más densa. Nunca se lo conté a Charlie. Tampoco se lo conté a nadie en el pueblo. La historia habría sonado mal si la hubiera dicho yo. Demasiado pobre en detalles, demasiado centrada en lo que más importaba. La sensación de ese coche a mi lado, moviéndose como si compartiéramos el mismo hilo conductor. Como si uno no pudiera existir sin el otro. Ahora, cada vez que tengo que tomar esa carretera, me aseguro de que sea de día. Incluso entonces, al pasar por esa curva cerrada a la derecha donde termina su carril, no puedo evitar mirar hacia los árboles que hay más allá. Y a veces, justo antes de que mis ojos vuelvan a la acera, juro que veo el tenue destello de algo moviéndose justo delante, donde no debería haber ninguna carretera. Historia 7. Sombras en la luz del puente. Había estado lloviendo intermitentemente desde la tarde, esa clase de lluvia fina y constante que nunca escasea, pero que deja las carreteras resbaladizas y el aire pesado. Volvía de casa de mi prima en Ridgely, un viaje largo incluso en los mejores días, y me había quedado demasiado tiempo charlando en su porche. Para cuando me fui, las nubes se habían tragado la luna que quedaba, y el cielo era del mismo negro profundo e ininterrumpido que las colinas que me rodeaban. El camino de vuelta a mi lado del valle es sinuoso. 2 carriles, casi sin arcén, solo árboles mojados y algún que otro buzón escondido en la oscuridad. Llevo años conduciendo, pero de noche, después de la lluvia, se siente diferente, más pequeño. Como si los árboles se inclinaran y el camino hubiera olvidado a dónde debe llevarte. En algún punto después del límite del condado, el pavimento se inclina y comienza su lento descenso hacia el valle del río. Entré con cuidado en la primera curva, con los neumáticos silbando sobre la superficie húmeda, y bajé la ventanilla unos centímetros. Entró el olor a tierra mojada por la lluvia, con un fuerte aroma a pino y lodo del río. No había ningún otro coche en la carretera, nunca a esa hora de la noche. Fue entonces cuando empecé a pensar en el puente. El Ford de Danner es viejo. La gente de por aquí lo ha estado recorriendo durante casi 100 años.
Las vigas de acero se extienden sobre sus cabezas como una maraña de óxido y tornillos, y la cubierta, aunque han reemplazado los tablones con los años, todavía resuena bajo los neumáticos de una manera que te hace pisar el acelerador con más fuerza. El condado sigue hablando de derribarlo, pero cada año encuentran una razón para posponerlo. Valor histórico, lo llaman, aunque la mayoría de la gente simplemente piensa que está demasiado lejos como para que a alguien le importe. De niño, la gente contaba historias sobre ello, cosas que habían visto al cruzar de noche. La mayoría eran fáciles de tomar a broma, luces fantasmas sobre el agua, voces que subían desde abajo. Pero hubo otras que se me quedaron grabadas. Mi tío juró haber visto algo correr a lo largo de la barandilla junto a su camioneta, manteniéndole el paso todo el camino. Otro hombre que conocía ya ni siquiera la conducía. Aparcaba a un lado y caminaba el largo camino por el bosque en lugar de cruzar de noche. Siempre había atribuido esas historias a los nervios y la imaginación, pero eso no impidió que se me encogiera el estómago al ver el puente entre los árboles. La lluvia había parado por ahora y el aire se condensaba sobre el río, formando rizos pálidos entre las cerchas. Mis faros impactaron contra el acero y rebotaron, proyectando delgados haces de luz hacia adelante. Fue entonces cuando vi movimiento. Al principio fue solo un destello, algo largo y delgado deslizándose por el lateral del puente bajo la luz amarilla de las farolas. Disminuí la velocidad, pensando que quizá fuera un ciervo o dos, asustados por la lluvia. Pero el movimiento era incorrecto. Era rápido y brusco, con paradas y arranques cortos, y se mantenía justo fuera del centro de mis rayos, como si supiera dónde no le tocaría la luz. Seguí avanzando, observando las barandillas. Las farolas de este puente no son como las farolas normales. Le dan a todo un tono amarillento enfermizo, como papel viejo. Con esa luz, las formas parecían estiradas, más altas de lo que deberían, y la forma en que se movían rápidamente por los bordes me hacía doler los dientes. No podía ver ninguna forma real. Solo sombras que se deslizaban y desaparecían de mi vista cada vez que intentaba enfocarlas. A mitad de camino, el río abajo parecía hacerse más ruidoso. He cruzado ese puente en primavera, cuando el deshielo hace rugir el agua, y lo he cruzado en verano, cuando es poco más que un leve murmullo, pero esto era diferente. Sonaba cerca, más cerca de lo que debería, como si el agua hubiera subido justo debajo de la cubierta. Estaba tratando de convencerme de que no era nada cuando algo golpeó la ventana trasera. Fue suave, casi cortés. Ni un golpe, ni el chasquido de una rama al viento. Un único golpecito deliberado, justo en el centro del vaso. Se me erizaron todos los pelos de los brazos. No me giré. Sin pensarlo, pisé el acelerador y el coche arrancó. La plataforma vibró bajo mis neumáticos y el sonido se agudizó. En mi visión periférica, las sombras a lo largo de las vías me seguían el ritmo, avanzando velozmente, desapareciendo de la vista y reapareciendo más adelante. Golpeé el otro extremo del puente con más fuerza de la que pretendía y la suspensión se sacudió. Las sombras no me siguieron. Podía sentirlo. Esa línea entre el puente y la carretera era una especie de frontera, y lo que hubiera estado allí no la cruzó. Seguí conduciendo hasta que la carretera hizo una curva y el puente quedó oculto tras los árboles. Solo entonces me permití mirar por el retrovisor. Las luces traseras tiñeron el cristal trasero de un rojo apagado, y entonces las vi. 4 huellas de manos húmedas, distribuidas uniformemente por la ventana. Los dedos eran demasiado largos, las palmas demasiado estrechas, como si algo que no tenía forma humana hubiera presionado el cristal. Gotas de agua resbalaban de cada huella, reflejando la luz antes de desvanecerse en rayas. No pude detenerme. Conduje otros 16 kilómetros, con las manos apretadas al volante hasta que aparecí la primera gasolinera. Me detuve bajo la marquesina, con las luces fluorescentes zumbando en el techo, y bajé a echar un vistazo.
El cristal estaba limpio, sin huellas, sin rayas, nada más que mi propio reflejo distorsionado. Me dije a mí mismo que la lluvia debía haber dejado marcas, o que las había imaginado en el brillo de las luces traseras. Pero al volver al asiento del conductor noté algo inexplicable. El interior de la ventanilla, la parte que daba hacia mí, estaba húmedo. Durante el resto del camino a casa no dejé de mirar los espejos. El puente estaba a kilómetros de distancia, pero la sensación de ser observado no desapareció. Incluso después de entrar en la entrada, apagar el motor y quedarme sentado escuchando el tic-tac del motor enfriándose, no pude quitármela de encima. Dejé el coche en la entrada esa noche en lugar de guardarlo en el garaje. De alguna manera, así me sentía más seguro, como si no quisiera que lo que hubiera tocado ese cristal se quedara encerrado conmigo. Por la mañana, con el sol alto y el aire despejado, casi me convencí de que había exagerado. Pero al salir al coche, la ventanilla trasera estaba empañada, y justo en el centro, dibujada por la condensación, se veía la huella de una mano larga. Lo limpié sin pensarlo, pero después de eso no dejaba de mirar el puente cada vez que pasaba cerca del río. Todavía lo hago, y nunca más lo he cruzado de noche. Historia 8. La puerta del pasajero. Llovía desde antes del atardecer. Una de esas tormentas de montaña que no paran, que se asientan sobre las crestas y se quedan allí. Para cuando salí del restaurante en Black Hollow, el mundo no era más que pavimento negro con un toque plateado. El aire denso y con olor a hojas mojadas. La camarera me había advertido que no condujera por la carretera secundaria con este tiempo, pero era la única manera de llegar a casa de mi hermana antes del amanecer. El camino más largo habría supuesto otros 45 minutos en la interestatal, y yo ya estaba despierto desde el amanecer. Me dije a mí mismo que ya había hecho el viaje antes, incluso con peor tiempo. 32 kilómetros a través de la hondonada, luego el condado se extiende hasta su camino. Sin señal de celular durante la mayor parte, apenas un arcén para parar, y con más curvas que rectas. Tendría que ir con calma. La lluvia arreciaba al salir del pueblo. Mis limpiaparabrisas luchaban contra ella, chirriando a cada paso, pero era como intentar desviar una cascada. Cada pocos segundos, las líneas amarillas del asfalto desaparecían por completo bajo el resplandor, y tuve que confiar en mi memoria muscular para mantenerme centrado. Los árboles se cerraban rápidamente a ambos lados, con sus ramas colgando bajo el peso del agua, formando un túnel que mis faros apenas podían atravesar. Mantuve las manos sobre el volante, inclinándome hacia adelante como uno lo hace cuando cree que podría ayudarle a ver un poco más adelante. El sonido de la lluvia era constante, pero su ritmo contra el techo y el parabrisas empezó a fundirse con el ruido blanco del motor. Casi me había acomodado cuando oí el sonido, un clic. Fue un sonido débil, pero nítido, el sonido de un pestillo al abrirse. Mi cerebro lo registró incluso antes de mirar, y se me encogió el estómago. Giré la cabeza lo justo para ver. La puerta del copiloto estaba abierta, no del todo, solo unos centímetros, lo suficiente para que entrara una fina línea de aire frío y húmedo. Seguí conduciendo. No había dónde parar sin correr el riesgo de que las llantas resbalaran y se enlodaran. El camino era demasiado estrecho y resbaladizo. Extendí la mano sin apartar la vista del carril y cerré la puerta de golpe hasta que sentí que los sellos se apretaban. Hizo un ruido sordo que la lluvia apagó al instante. Me dije que era culpa mía. Quizás rocé el tirador al tirar la maleta al respaldo del asiento en el restaurante. Quizás el pestillo estaba suelto. El viejo coche tenía un montón de peculiaridades. Un maletero que necesitaba 2 intentos para cerrarse. Una guantera que no se quedaba cerrada con el pestillo si el camino estaba en mal estado. La puerta probablemente se había estado abriendo desde que salí del aparcamiento. Mantuve la velocidad a 35, dejándome llevar por las curvas. El camino a través de la hondonada nunca se me hizo corto, pero esa noche se alargó aún más.
La niebla se despegó del suelo mojado y se filtró entre los faros. Me dolían los hombros de estar encorvado hacia adelante y me ardían los ojos de mirar fijamente la nada que tenía delante. Luego hizo clic otra vez. El mismo sonido agudo y pequeño, justo al lado de mi oído derecho. Miré. La puerta estaba abierta de nuevo, igual que antes. Justo lo suficiente para romper el precinto. Justo lo suficiente para que entrara el aire frío. Esta vez no me molesté en cerrarla. En su lugar, presioné el botón de bloqueo, presionándolo con fuerza con el pulgar hasta que sentí que el viejo mecanismo encajaba en su lugar. Durante 1 o 2 millas mantuve la vista fija en la doble línea amarilla, diciéndome que una puerta cerrada no se puede abrir. Pero me encontré escuchando con más atención que mirando la carretera. La lluvia sonaba diferente ahora, o tal vez solo oía algo debajo. No otro clic, todavía no, sino un ligero cambio en el aire, como si la presión en la cabina hubiera cambiado. El camino serpenteaba más adentro de la hondonada. Los pinos se apiñaban tanto que sus ramas mojadas rozaban el costado del coche. A lo lejos creí oír el arroyo, crecido por la lluvia, pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. Sabía que se acercaba el límite del condado. Pasado ese punto, el camino se ensanchaba un poco, se enderezaba, y podía dejar que el volante respirara. Me dije a mí mismo que si lograba llegar, estaría bien. Y entonces caí en el bache. No era uno que hubiera olvidado, era uno que no estaba allí antes. La rueda delantera golpeó con tanta fuerza que me rechinó los dientes. El coche dio una sacudida, el tablero vibró, y en ese instante la luz interior parpadeó. El resplandor duró menos de un instante, pero fue suficiente. Con esa luz vi la silueta en el asiento del copiloto. No era nítido, no como debería serlo una persona iluminada por la bombilla. Solo una sombra con forma de hombros y cabeza, vuelta hacia mí. No había rostro, ningún movimiento. Solo el peso de algo allí donde antes no había nada. Entonces la luz se apagó. No frené. No volví a mirar. Apreté el volante hasta que me dolieron los dedos y mantuve la vista al frente, las líneas amarillas brillando bajo la lluvia. Me dije que era un efecto de la luz, un reflejo, cualquier cosa menos lo que sentía, la profunda conciencia de ser observado. Durante los siguientes 5 kilómetros no toqué la cerradura, no toqué la puerta, pero no pude evitar echar rápidas miradas al retrovisor, buscando algo que no debería estar ahí. Cada vez el cristal no mostraba nada más que lluvia y el tenue reflejo de mis faros delanteros rebotando en el asfalto mojado. Cuando por fin apareció el letrero del límite del condado, sentí un alivio por primera vez en media hora. Miré hacia un lado sin querer. El asiento estaba vacío. La puerta estaba cerrada. Y luego vi el cinturón de seguridad. Estaba bien abrochado, con la correa cruzada sobre el cojín y enganchada al pestillo. No lo había tocado. No lo había abrochado desde que tuve el coche. Verlo me puso los pelos de punta como nunca antes esa noche. Seguí conduciendo hasta llegar a la entrada de mi hermana y no le dije nada. Pero por la mañana, al salir, la puerta del copiloto estaba abierta de nuevo. Solo unos centímetros. Lo suficiente para que el aire de la noche hubiera entrado. Vendí el coche 2 meses después. Pero de vez en cuando, en las noches en que llueve tan fuerte que convierte la carretera en una franja de luz reflejada, me encuentro mirando el asiento del copiloto del coche que conduzco. Y una vez, solo una vez, juraría haber visto el cinturón de seguridad estirado de nuevo, abrochado para un pasajero que no tenía. Historia 9. El hombre que caminaba por la línea amarilla. Llovía desde la tarde, pero para cuando empecé a conducir a casa era un aguacero. No de esas que caen a ráfagas ni a cántaros, sino de esas que golpean el techo sin parar, tan constantes que dejas de oírlas como gotas individuales y solo percibes un rugido que llega desde todos lados.
Mis limpiaparabrisas se desgastaban, moviéndose frenéticamente de un lado a otro, pero la carretera se disolvía en una mancha de rayas blancas y líneas amarillas borrosas. Había estado en casa de mi tío, 2 condados más allá, ayudándolo a trasladar cajas del cobertizo trasero a la casa principal antes de que empeorara el tiempo. Quería que me quedara a pasar la noche, pero insistí en volver a casa. No me gusta dormir fuera de casa y además conocía el camino de sobra. Era tarde. Sin embargo, más tarde de lo que había planeado, y la lluvia hacía que las curvas y los desniveles familiares me parecieran terreno desconocido. Allá afuera, entre pueblos, el mundo nocturno es pequeño. Los faros dibujan un estrecho túnel de visibilidad, quizá 15 metros por delante, y todo lo que hay más allá es solo un vacío negro. No hay casas, ni gasolineras, ni tráfico, salvo algún camión de 18 ruedas que ruge ocasionalmente en dirección contraria. Es el tipo de viaje en el que apagas la radio sin pensar, donde el zumbido de los neumáticos y el latido de los limpiaparabrisas llenan el silencio. Estaba aproximadamente a mitad del viaje, sumido en ese trance que se produce en las carreteras vacías, cuando lo oí. Fue suave, pero inconfundible. El sonido de un pestillo al soltarse. Miré a la derecha y vi que la puerta del pasajero se abría apenas un poco, no más de 5 centímetros. Lo justo para que entrara una corriente de aire frío que cubría el salpicadero con una fina capa de niebla. No me detuve. Ni siquiera disminuí la velocidad. Mi mano derecha soltó el volante, agarró la manija y cerró la puerta de golpe, tan fuerte que la ventana vibró. El pestillo se atascó con un golpe seco. Mi corazón ya latía más fuerte de lo debido. Es un coche viejo. Han cambiado las juntas de las puertas, pero el pestillo tiene un poco de holgura. Si le das suficientes golpes, podría aflojarse. Eso me dije. Aún así, apreté la palma de la mano contra la puerta para asegurarme de que aguantaba y volví a apoyar las manos en el volante. Unos minutos después ocurrió de nuevo. Esta vez, vi el poste de la cerradura saltar antes de que apareciera el hueco. Esa fina capa de noche se abrió entre la puerta y el marco, dejando entrar más aire húmedo. Mi pulso se aceleró. Extendí la mano más despacio esta vez. La cerré y la cerré manualmente, presionando el poste hasta que quedó a ras del panel. Mi pulgar permaneció allí. Quería creer que era solo el pestillo, pero ¿cómo se abre un pestillo cuando la cerradura está puesta? El camino que tenía por delante era resbaladizo y estrecho, rodeado de cunetas empinadas que canalizaban el agua de lluvia cuesta abajo en torrentes plateados. Sentía el volante húmedo bajo mis manos, aunque sabía que era solo sudor. Me incliné un poco hacia la izquierda, dejando más espacio entre el asiento y yo, como si eso importara. El ritmo de la lluvia se había vuelto hipnótico. Entre el siseo en el parabrisas y el ocasional golpeteo del agua al caer de las ramas, no se oía ningún otro sonido. Respiraba con dificultad, como si respirar demasiado pudiera hacerme oír algo que no quería. Pasé la señal descolorida del límite del condado justo cuando el camino se enderezaba. Más adelante pude ver el largo tramo que conduce a las tierras bajas, donde el terreno se aplana antes de ascender hacia mi lado de la cresta. Apreté el acelerador un poco más. Fue entonces cuando mi neumático derecho golpeó el bache. Lleva años ahí, tan profundo que podría sacudir todo el chasis si lo atrapas a toda velocidad. El impacto me hizo rebotar en el asiento, hizo vibrar algo en la guantera y por un breve instante se encendió la luz del techo. Y en ese destello lo vi. El asiento del copiloto no estaba vacío. Había una figura allí, sentada erguida, con los hombros ligeramente inclinados hacia mí. La luz no duró lo suficiente como para que mis ojos encontraran un rostro, pero la figura era sólida. No un juego de sombras, ni la caída de una chaqueta. Una persona, o algo con forma de una. La luz se apagó al asentarse la suspensión. El asiento volvió a quedar a oscuras, pero no miré.
Apreté el volante con más fuerza y presioné el acelerador hasta que el motor se esforzó. Durante los siguientes kilómetros no me atreví a mirar a la derecha. Mi atención estaba fija en la franja de asfalto mojado que tenía delante, en los arcos brillantes de mis faros, en la reconfortante familiaridad de la línea central pasando bajo mis neumáticos. El mundo más allá, el espacio a mi derecha, el cristal negro de la ventanilla del copiloto parecía que ya no me pertenecía. Cuando por fin llegué a mi desvío, casi me lo pierdo. El camino de grava que llevaba de vuelta a casa estaba resbaladizo por el agua de lluvia y las piedras se movían bajo las ruedas al entrar. Aparqué cerca del porche, apagué el motor y me quedé allí sentado, respirando el repentino silencio. Me sentía mal dentro del coche. El aire estaba más caliente de lo debido, viciado de una forma que no tenía nada que ver con la calefacción. Mi mirada se dirigió al asiento del copiloto antes de poder evitarlo. Vacío. Extendí la mano, abrí la cerradura con el pulgar y empujé la puerta. Goteaba agua de lluvia del marco. La tela del asiento estaba húmeda, como si la puerta hubiera estado entreabierta un rato, aunque la había cerrado las 2 veces. Me incliné, observando el suelo. Nada. Debería haber entrado en ese mismo instante. Pero en lugar de eso, me quedé allí parado en la grava, dejando que la lluvia me empapara la chaqueta, mirando la puerta abierta. Mi mente no dejaba de dar vueltas a ese destello de luz, a la forma que había revelado, al ángulo de esos hombros. Esa noche, por razones que no puedo explicar, dejé la puerta del pasajero sin llave. Quizás era una superstición. Si algo quería entrar, no tendría que forzar la entrada. O quizás simplemente no soportaba la idea de volver a oír ese clic en la oscuridad. Me decía que no era nada, pero tenía sueños inquietos y me desperté más de una vez con la sensación de que algo se había movido justo fuera de mi vista. Una semana después, de día, tuve que volver a tomar ese camino. La lluvia había amainado, dejando el asfalto seco y pálido bajo un cielo despejado. Me dije a mí mismo que el bache ya no me parecería tan grave, que era solo otra imperfección en un camino lleno de ellas. Lo di a los 45. La luz del techo parpadeó. Y en esa fracción de segundo, el asiento del pasajero se hundió. La tela se hundió, apenas un poco, como si algo hubiera desplazado su peso.